Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio semanal para todo lo relacionado con el fascinante y a menudo desquiciante mundo de las series turcas. Prepárense porque hoy, como cada semana, vamos a sumergirnos hasta el fondo en esos dramas que nos roban el sueño, esos romances que nos hacen suspirar, y por supuesto, esas familias turcas, esas familias. Verdaderos manuales andantes de cómo complicar la vida de cualquiera, especialmente la de los pobres protagonistas que intentan encontrar el amor, o al menos, sobrevivir a la cena familiar del viernes. Si eres nuevo por aquí, te doy una cordial bienvenida. Ponte cómodo, sírvete un té turco y prepárate para convertirte en un adicto más a este universo de emociones fuertes. Y no te olvides de lo más importante, suscríbete al canal. Activa la campanita porque cada semana les traigo lo mejor del mundo de las telenovelas turcas, reseñas, recomendaciones, análisis profundos de personajes, teorías conspirativas sobre los giros argumentales más locos y, por supuesto, debates apasionados sobre si ese galán es mejor que el otro. Únete a esta gran familia de seriéfilos turcos, donde todos somos un poco dramáticos, pero nos entendemos a la perfección. Hoy, como prometí, vamos a hablar de esas series que nos tienen al borde del colapso nervioso, series que nos hacen cuestionar nuestra propia cordura gracias a sus familias, digamos, peculiares. Y cuando digo peculiares me refiero a familias que parecen haber sido diseñadas por un guionista con una agenda oculta para hacernos sufrir. No esperen dramas sutiles, no. Aquí hablamos de tragedias monumentales, de secretos que pesan más que una casa otomana, de herencias que desatan guerras familiares dignas de Juego de Tronos, de matriarcas con más poder que un sultán y de cuñados. Bueno, los cuñados turcos son un universo paralelo lleno de intrigas, celos y planes maquiavélicos. Vamos a repasar algunas de las series más memorables en este sentido, esas que nos han marcado a fuego en el corazón, y a analizar qué es lo que hace tan irresistibles a estas familias disfuncionales. ¿Será su capacidad para manipular a los protagonistas? ¿Su habilidad para crear conflictos de la nada? ¿O simplemente el hecho de que nos hacen sentir que nuestra propia familia no es tan mala después de todo? Descubrámoslo juntos. Empecemos, como no, con un clásico indiscutible, Kara Sevda o Amor Eterno. ¡Ay, Kara Sevda! Solo pronunciar el título ya me da escalofríos. No solo tenemos un amor imposible entre Kemal y Nihan, dos almas gemelas separadas por abismos sociales más profundos que el Bósforo, sino también dos familias que parecen decididas a impedir su felicidad a toda costa. La familia Kozkolu, con el patriarca Galip a la cabeza, es un ejemplo perfecto de ambición desmedida y sed de poder. Son capaces de cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, para mantener su estatus y, sobre todo, para garantizar la felicidad de su hijo Emir, el villano más encantador que ha dado la televisión turca. Emir es el tipo de personaje que amas odiar, el que te hace querer abrazarlo y abofetearlo al mismo tiempo. Y gran parte de su maldad, de su obsesión por Nihan, proviene de la presión de su propia familia. Luego tenemos a la familia Sezin, aparentemente más humilde y cercana, pero con sus propios secretos oscuros y ambiciones ocultas. La madre de Nihan, Bildan, es una figura clave en todo el drama, una maestra de la manipulación que teje y desteje hilos para beneficiar a su familia, incluso si eso significa sacrificar la felicidad de su propia hija. Bildan es la típica madre que cree saber lo que es mejor para ti, aunque lo que ella considere mejor sea en realidad lo peor para tu alma. En Kara Sevda, el amor no es un cuento de hadas, es un campo de batalla donde las familias son los ejércitos enfrentados. La lealtad familiar se pone a prueba constantemente y las decisiones de los protagonistas tienen un impacto directo en el bienestar de sus seres queridos, o al menos en lo que ellos creen que es el bienestar. La serie nos plantea preguntas incómodas sobre el peso de las expectativas familiares, la libertad individual y hasta dónde estamos dispuestos a llegar por amor. Sigamos con otra serie que nos dejó sin uñas, literalmente mordisqueadas hasta la carne viva, Yerde o Inside. Aquí el drama familiar se eleva a la enésima potencia, alcanzando niveles de tensión que harían palidecer al mismísimo Hitchcock. Tenemos a Sarp y Umut, dos hermanos separados al nacer que terminan luchando en bandos opuestos de la ley, uno como policía infiltrado en la mafia y el otro, bueno, digamos que la vida no le ha tratado demasiado bien. Pero no solo se trata de la separación y el reencuentro. Tenemos a una madre, Fusun, que vive consumida por la esperanza de reencontrar a sus hijos perdidos, sin saber que están mucho más cerca de lo que jamás podría imaginar. La angustia de Fusun, su amor incondicional, su perseverancia inquebrantable son el verdadero corazón de la serie.
Es el pegamento que une todas las piezas rotas de esta historia. Y por supuesto está el drama de Sharp, que debe infiltrarse en la mafia mientras lucha por mantener su identidad, proteger a su familia y no sucumbir a la oscuridad que lo rodea. Yerde es una serie de acción con giros inesperados que te mantienen al borde del asiento, pero en el fondo es una profunda reflexión sobre el poder del amor familiar, sobre la búsqueda de la identidad y sobre cómo el pasado puede perseguirnos hasta el presente, como una sombra implacable. La serie nos muestra cómo las decisiones que tomamos, por más pequeñas que parezcan, pueden tener consecuencias devastadoras para nosotros y para las personas que amamos. Ahora hablemos de una serie que nos conquistó con su ambientación épica, sus personajes entrañables y sus batallas. ¡Ay, esas batallas! Me refiero a Dirilis, Ertuğrul, Ores Erekçen, Ertuğrul. Vale, sí, es una serie histórica y de acción, ambientada en la época de la fundación del Imperio Otomano, pero no podemos negar que el drama familiar juega un papel fundamental en la trama. Ertuğrul Gazi, el protagonista, es un líder valiente, honorable y un guerrero implacable, pero también es un hijo devoto, un hermano leal, un esposo protector y un padre amoroso que debe proteger a su familia y a su tribu de las amenazas externas e internas. Las relaciones entre Ertuğrul y su madre, Aime Hatun, son especialmente conmovedoras. Aime Hatun es una matriarca fuerte, sabia y respetada que guía a su familia con mano firme y amor incondicional. Es el pilar de la tribu Kayi, la consejera de Ertuğrul y la defensora de los más débiles. Además, las rivalidades entre los hermanos de Ertuğrul, Gündoğdu y Sungurtekin, añaden una capa adicional de drama y tensión a la historia. La ambición, los celos y la lucha por el poder amenazan con destruir la unidad de la tribu. Dirilis, Tuğrul nos muestra que incluso en tiempos de guerra y conflicto, la familia sigue siendo el núcleo de la sociedad y la principal fuente de fortaleza. La serie explora temas como el honor, la lealtad, el sacrificio y la importancia de mantener las tradiciones. Cambiando un poco de registro, vayamos a una serie más contemporánea, con un toque de comedia romántica que siempre se agradece, Asklaftan and Lamaz, Love to Understand Words. Aquí el drama familiar no es tan oscuro y tortuoso como en las series anteriores, pero sigue presente añadiendo un toque de realismo y humor a la historia. La familia de Hayat, la protagonista, es un ejemplo de familia humilde, trabajadora y unida que lucha por salir adelante. Su madre, Emine, es una mujer fuerte, decidida y luchadora que siempre pone a su familia en primer lugar. Es el motor de la casa, la que trabaja incansablemente para que sus hijas tengan un futuro mejor. Y luego tenemos a las amigas de Hayat, Ipek y Asl, que son como hermanas para ella y la apoyan incondicionalmente en todas sus aventuras y desventuras amorosas. Por otro lado, la familia Sarjmaz, la familia rica y poderosa donde trabaja Hayat, también tiene sus propios problemas y secretos. El abuelo de Murat, el protagonista, es un hombre de negocios astuto, ambicioso y controlador que maneja a su familia con mano de hierro. Es un personaje complejo que, a pesar de su dureza, en el fondo solo quiere lo mejor para sus nietos. Y las hermanas de Murat, Tubal y Didem, también añaden su propio toque de drama y comedia a la historia. Asklaftan and Lamaz es una serie ligera, divertida y entretenida, pero nos muestra que incluso las familias más ricas y poderosas tienen sus propios problemas, secretos y conflictos internos. La serie aborda temas como la diferencia de clases, la importancia de la honestidad y el valor de la amistad. Y no podemos olvidarnos de Erkay. Erkay. Esa serie que nos hizo amar y odiar a la familia Anadolu a partes iguales. Esa serie que nos hizo gritarle a la pantalla, llorar a moco tendido y jurar que nunca más volveríamos a ver un drama turco, para luego engancharnos al siguiente. La venganza, el honor y las tradiciones ancestrales son los pilares fundamentales de esta familia, y eso, por supuesto, complica enormemente la historia de amor entre Miran y Reyyan. Azize Aslan Bey, la abuela de Miran, es la personificación del rencor, la manipulación y la sed de venganza. Vive anclada en un pasado tormentoso y está dispuesta a sacrificar la felicidad de su nieto con tal de cumplir su plan maquiavélico. Es el arquetipo de la matriarca malvada, la que envenena el corazón de su familia con odio y resentimiento. Por otro lado, la familia Anadolu, aunque aparentemente unida y protectora, también tiene sus propios secretos oscuros y divisiones internas. Nasu Anadolu, el abuelo de Reyyan, es un hombre intransigente, autoritario y aferrado a las tradiciones ancestrales que castiga a Reyyan injustamente por un error que no cometió. Es el símbolo del patriarcado opresor, el que antepone el honor familiar a la felicidad de sus seres queridos. Erkay nos muestra cómo el peso del pasado,
las tradiciones arraigadas y la sed de venganza pueden destruir la felicidad de las personas y cómo el amor verdadero puede ser una fuerza poderosa para romper las cadenas del rencor y construir un futuro mejor. Y podríamos seguir hablando de muchas otras series, es decir, con la complicada relación entre Yaman y su madre, una mujer que lucha contra la pobreza y el estigma social, Facileta and Bexlar, donde una madre ambiciosa y sin escrúpulos utiliza a sus hijas para escalar socialmente y alcanzar sus propios sueños frustrados, o Kukur, con una familia mafiosa que lucha por el control de un barrio peligroso y donde la lealtad familiar se pone a prueba constantemente. En todas estas series, las familias son un elemento clave que define la trama, las motivaciones de los personajes y el desarrollo de las historias. Son el motor que impulsa las acciones de los protagonistas, la fuente de sus mayores alegrías y también de sus peores sufrimientos. Pero, ¿qué es lo que hace tan adictivas a estas familias dramáticas turcas? ¿Por qué nos enganchan tanto sus intrigas, sus secretos y sus conflictos? Creo que hay varios factores que contribuyen a su éxito. En primer lugar, nos identificamos con los personajes. Aunque las situaciones que viven sean extremas, podemos reconocer en ellos sentimientos, emociones y conflictos que son universales: el amor, el odio, la envidia, la ambición, la lealtad, la traición, el miedo, la esperanza. En segundo lugar, nos encanta el drama. Nos gusta ver cómo los personajes se enfrentan a situaciones difíciles, cómo luchan por superar los obstáculos, cómo se levantan después de cada caída. Nos gusta ser testigos de sus transformaciones, de sus errores y de sus aciertos. Y en tercer lugar, nos fascinan las culturas diferentes. Las series turcas nos permiten conocer una cultura rica, compleja y fascinante con sus propias tradiciones, costumbres, valores y creencias. Nos abren una ventana a un mundo diferente, nos muestran otras formas de vivir, de amar y de relacionarnos. Y llegamos al final de nuestro recorrido por las series turcas con familias dramáticas. Hemos visto ejemplos de familias ricas y poderosas, familias humildes y trabajadoras, familias mafiosas y familias unidas por la tradición. Hemos visto cómo el amor, el odio, la ambición y la lealtad pueden definir las relaciones familiares y cómo el pasado puede perseguirnos hasta el presente, condicionando nuestro futuro. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan descubierto alguna serie nueva para añadir a su lista interminable de pendientes. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, cuéntenme en los comentarios, ¿cuál es su serie turca favorita con familias dramáticas? ¿Qué familia les parece la más disfuncional, la más tóxica, la más digna de un estudio psicológico? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos seriéfilos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan una semana llena de drama, pero del bueno. Adiós.